¿Te has preguntado por qué tu ciudad es como es? ¿Por qué hay más semáforos que árboles? ¿O por qué hay un parque pero sin sombra? En Radio Arquitectura hablamos de lo que muchas veces pasa desapercibido. La ciudad, cómo se mueve, cómo crece, cómo se organiza y hasta cómo se complica. Urbanismo, patrimonio, movilidad, medio ambiente, diseño y arquitectura. Aquí te lo contamos claro, con buen humor y sin tecnicismos innecesarios. Escúchanos online, porque una ciudad no solo se construye, se piensa y se escucha. Una producción del Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo Loja. Que se dibuja y cada muro que se levanta guarda historias. Bienvenidos a su programa Trazos y Memorias, una producción del Colegio de Arquitectos de Loja, espacio dedicado a la arquitectura, a la ciudad, a la historia y a la riqueza cultural. Hoy tenemos el honor de conversar con el arquitecto Omar Erazo Almeida, expresidente de nuestro colegio en el periodo 1995 a 1997, luego 1997 a 1999 y su tercer periodo como presidente local 2009 al 2011. En este fue presidente también del Colegio Nacional de Arquitectos y su segundo periodo 2011-2013. Es para nosotros un gusto tenerlo en este día para que nos cuente la historia de cómo fue el proceso de su administración. Nuestro invitado, el arquitecto Omar Erazo, se ha convertido en una figura clave dentro de la consolidación de nuestro gremio, que agrupa a todos los arquitectos de la provincia y del país. Su trayectoria no solo está enmarcada en la práctica proyectual e intelectual, sino también con el compromiso a favor de la gremialidad. Muy buenas noches, arquitecto, bienvenido. Buenas noches a todos los colegas que nos pueden estar viendo. Felicito en primer lugar a este programa, a esta iniciativa del Colegio de Arquitectos de Loja, porque eso nos da la ventana para poder nosotros primero, como expresidentes, contar la historia de lo que significó la creación del Colegio de Arquitectos de Loja hasta los actuales momentos y también comunicar con los colegas arquitectos nuevos de tal manera que esta historia sea conocida y sea difundida para que en su totalidad podamos saber en dónde estamos, de dónde nacimos y hasta dónde hemos llegado. Perfecto. Y cuéntenos, arquitecto, ¿cuál es el panorama de la ciudad y el panorama de nuestro colegio en ese momento, en esos años, para que usted tomara la decisión de aceptar ser parte del colegio y ser parte, sobre todo, llevar al gremio como presidente, como a cabeza de todos? Esta es una historia que hay que contarla desde un principio. Yo alabo en primer lugar a todos quienes presidieron el Colegio de Arquitectos de Loja, en el caso de Luis Javier Correa, de Pepe Beltrán, de Máximo Reyes, de Arturo Delgado, de Guido Novillo, quienes estuvieron al frente del colegio, el arquitecto Rodrigo Vivar, y que se empezó a sentar las simientes o a crear las simientes para poder tener todo el andamiaje, tanto físico como el andamiaje estructural dentro de la sociedad de Loja. Ustedes saben que un gremio profesional no nace de la noche a la mañana. Un gremio profesional empieza a enfocarse desde sus inicios cuando existe un grupo de profesionales en los cuales tienen la inspiración de poder llegar a ser un gremio y ese gremio aportar en primer lugar a su ciudad con sus conocimientos, con sus aportes y poder manejar la cuestión de sus afiliados. Cuando yo me inscribí en el Colegio de Arquitectos de Loja, fui el número 019.
Estamos hablando de hace casi 50 años cuando yo me inscribí, y ahí éramos pocos, y las elecciones de los presidentes provinciales o los presidentes del colegio se daban en Asamblea General, y en Asamblea General se elegían los presidentes. Así se postularon el arquitecto Correa, el arquitecto Delgado, etcétera, y hasta llegar a la presidencia del Colegio de Arquitectos de Loja en mi periodo, en la cual ya se eligió por votación. Entonces hicimos una campaña para poder llegar a obtener, a tener el prestigio de ser presidente del Colegio de Arquitectos de Loja, y a mí me tocó en esos momentos poder competir con el arquitecto Máximo Reyes, el cual lamentablemente él ya falleció, pero fue uno de los pilares fundamentales para poder aportar al Colegio de Arquitectos. Nosotros como colegio, yo empecé siendo secretario del arquitecto Luis Javier Correa, y de ahí me involucré en el gremio como tal para poder saber qué es lo que significaba ser gremialista o ser aportante a un colegio profesional. Uno cuando sale de la universidad lo que se constituye es en un elemento más de la sociedad, pero al tener un gremio en el cual a uno tiene que llenarle esa pertenencia, de pertenecer a algo, de ser algo en la familia de los arquitectos, que somos una familia universal, pues creo esa necesidad de poder estar presente dentro de la cuestión de la agremiación. Y así fue que cuando a mí me postularon para la presidencia del Colegio de Arquitectos, pues yo acepté, ya tenía un poco de conocimiento a través de mis acciones como vocal dentro de algún directorio, como secretario con Luis Javier, etc. Entonces era la aspiración de llegar a cristalizar las ideas que uno en ese momento puede tener como joven y como profesional, qué poder hacer por este gremio. Ya habíamos enrumbado y se había apoyado la construcción de la sede social que vino construyéndose poco a poco con el aporte de los demás colegas arquitectos expresidentes, y que en cada uno de sus momentos se hicieron muchas labores, muchas mingas, muchos aportes. Se pidió colaboración a instituciones, se pidió colaboración a empresas privadas para poder llegar a culminar lo que significó ya la sede del colegio. Cuando a mí me correspondió la presidencia, pues ya teníamos la sede prácticamente físicamente ya casi terminada. Se entró en procesos de determinación de ciertos elementos que todavía faltaban, pero ya teníamos un lugar donde nosotros poder refugiarnos, poder reunirnos, poder enfocar nuestros problemas y poder aportar con eso a la sociedad. En el transcurso de la presidencia mía, que yo empecé, lamentablemente surgió un problema a nivel del Colegio de Arquitectos, porque en el periodo del doctor José Bolívar Castillo, que era en ese tiempo alcalde de Loja, él prohibió que los arquitectos podamos aportar con el 1 por 1000 al Colegio de Arquitectos para poder tener y pagar el impuesto del 1 por 1000 en el municipio. Entonces eso restó muchas posibilidades económicas al colegio. El colegio se quedó sin fondos. El colegio teníamos que empezar a hacer cuotas para poder seguir manteniendo la estructura administrativa del colegio, pedir colaboraciones a otras instituciones, hacer eventos, hacer seminarios, hacer cursos, en los cuales esos cursos nos daban algo de recursos para poder pagar la secretaria, poder pagar los servicios básicos. Ese fue un daño que el doctor Castillo nos hizo al Colegio de Arquitectos, y que sin embargo de ello el Colegio de Arquitectos se mantuvo, durante mucho tiempo se mantuvo. En ese momento se decidió que el Colegio de Arquitectos tenía que hacer presencia con la ciudadanía, y nos empeñamos en hacer proyectos de beneficio para Loja, hacer comentarios, hacer aportes hacia la municipalidad y hacia Loja. Entonces yo tengo anotado aquí que hicimos proyectos de planificación urbana, de turismo cultural, propuestas alternativas de transporte urbana, síntesis de las ordenanzas de edificaciones del Cantón Loja, entre otros aspectos que nos ubicó de tal manera que nosotros podíamos ya hacer presencia como arquitectos. Entonces toda esa historia se tiene que contar. A mí me molestó, y lo digo así frontalmente,
unas expresiones que hizo el arquitecto Vivar en la entrevista anterior de la semana pasada, en el cual él manifestó que cuando él cogió el Colegio de Arquitectos para poder manejarlo antes de mi periodo, el Colegio de Arquitectos era un club de amigos y que las esposas de este club de amigos eran quienes mandaban en el colegio y hacían y deshacían de las cosas del colegio, cosa que creo que a mí personalmente me ha molestado. En primer lugar, las esposas del colegio son quienes formaron parte de esta institución en muchos años, colaborando en el crecimiento físico del colegio, en el crecimiento físico con mingas, con rifas, con una serie de eventos en los cuales participaban ellas para poder conseguir fondos para hacer el Colegio de Arquitectos. Y el arquitecto Vivar desapareció el Comité de Damas del Colegio de Arquitectos de Loja durante su periodo. Cuando yo asumí esa presidencia, retomé de nuevo esa dignidad que podían tener las damas dentro del ejercicio de nuestro colegio. Y ahí fue que yo hice la primera gestión para que se pronuncie para elegir la madre símbolo, la primera madre símbolo del Colegio de Arquitectos, que fue la señora Fanicita Guerrero de Rodríguez. Ella fue la primera madre símbolo y de eso se ha empezado y se ha seguido con esa tradición hasta ahora. Ahora ya no se llama madre símbolo, sino la mujer del año. Está bien, o sea, o la madre del año. El nombre no está importa. Bien. El nombre no importa, o sea, la presencia, la situación, los valores que se tiene que poner a la mujer que pertenece al colegio. Porque el colegio tenemos que tener un sistema de pertenencia. Yo pertenezco a algo. Yo pertenezco a mi familia física, y pertenezco también a un gremio que también es mi familia, porque nosotros pertenecemos a un gremio universal. No somos un gremio apartado. Nosotros pertenecemos al Colegio de Arquitectos de Loja. El Colegio de Arquitectos de Loja pertenece al Colegio de Arquitectos del Ecuador. El Colegio de Arquitectos del Ecuador pertenece a la Federación Panamericana de Arquitectos. La federación pertenece a la UIA. Entonces, toda esa pertenencia, la UIA es el organismo máximo de pertenencia del Colegio de Arquitectos, y en todo eso se enfoca de que nosotros como arquitectos pertenecemos a toda esa familia, y por lo tanto esa familia somos los arquitectos, y también la familia nuestra es parte de ella, porque es con la que convivimos, con la que hacemos, con la que a diario podemos conversar sobre nuestros proyectos, sobre nuestras ilusiones, sobre nuestros principios, sobre nuestra ciudad, sobre todo lo que significa la ejecución de nuestro hacer como profesionales. Nuestro ejercicio profesional. Así es. Y bueno, arquitecto, según lo que usted nos comentaba en este momento, los aportes que ustedes hicieron al municipio o a la sociedad como tal, fue a través también de una revista, ¿no? Unos ejemplares que usted nos ha traído por aquí y que los podemos ver. Pues nos comenta que son 6 los que se llevaron a cabo, ¿verdad? Se llaman perspectivas. Sí. Y es una recopilación de qué. Cuéntanos qué era el objetivo de esta revista. Nace con la idea que ya se tuvo en el periodo del arquitecto Vivar, que él empezó a publicar un boletín de arquitectura. O sea, muy bien por la iniciativa, porque desde ahí se empezó a identificarnos, a visualizarnos como profesionales arquitectos. Pero en mi periodo dije, o sea, lancemos otra idea, ya que no sea un boletín, sino que sea una revista. Y fue la primera revista de arquitectura, ¿sí? Lanzada en junio del 1996. Luego, en mi segundo periodo, aquí mismo en el colegio, se lanzó la segunda revista de arquitectura, ¿sí? Que esta es lanzada en diciembre de 1997. Entonces, en esos dos periodos, yo pude tener la idea de que empecemos a trabajar con este órgano de difusión para poder hacer presencia como ciudad. Entonces, aquí ¿Qué temas se trataban en estos boletines, en estas revistas? En estas revistas, pues, nosotros tratábamos los temas conservación urbana, turismo cultural del Cantón Loja. Hacían escritos los profesionales arquitectos. Por ejemplo, este es escrito por la arquitecta Beatriz Tapia,
Otro documento es escrito por el arquitecto Óscar Fabián André, Alternativas de Transporte Urbano en Loja. Otro documento es escrito Síntesis de las Ordenanzas de la Edificación del Cantón Loja, escrito por el arquitecto Elder Jiménez. Y así, hay temas múltiples que se fueron tratando y se fueron visualizando en la ciudad para que sepan que nosotros tenemos presencia en la ciudad, que nosotros no somos un gremio, digamos, no somos un club de amigos como lo habían tildado. Somos un gremio profesional que estamos aportando con ideas y con nuevos conocimientos hacia el desarrollo de nuestra ciudad en este caso. Aquí tengo una foto de la señora Fanny Guerrero, que fue la primera madre símbolo del Colegio de Arquitectos de Loja en el año 1996. 96, esto es en el 96. Entonces, son cómo se ha ido trazando la historia del colegio. Luego, en mi siguiente periodo, se publicó la revista Perspectivas, igual, la número 2. Pero aquí se hicieron ya otras cosas, otras labores más importantes, ¿no? Igual, comentarios escritos, aquí hay comentarios escritos por el arquitecto Guido Novillo de Tancuro, el arquitecto Osvaldo Dávila, el arquitecto Ramiro Vázquez, en fin. Todos ellos aportaban, Rómulo Hidrogo, Diego Castro, todos ellos aportaban con sus comentarios hacia la ciudad, hacia qué es lo que pensábamos los arquitectos en ese momento que estaba la ciudad. Según nuestro panorama, cómo estábamos viviendo la realidad en esos años, ¿no? En este periodo, a mí se me ocurrió la idea de realizar el primer seminario internacional de turismo cultural. Eso, por ejemplo, no está escrito en ningún lado. Este seminario de turismo cultural se pidió la colaboración y lo hicimos en la ciudad de Saraguro. Y se pidió la colaboración del Consejo Provincial, en ese tiempo el ingeniero Raúl Auquilla, que era el prefecto. Se pidió la colaboración del alcalde de Saraguro, que fue el doctor Enrique Luzuriaga. Se pidió la colaboración del Ministerio de Turismo, que en ese tiempo lo dirigía la licenciada Juanita Vallejo. Entonces, todos ellos aportaron con sus técnicos, con su logística, para poder hacer eso, ya que el colegio no tenía recursos para hacerlo, ya que nos habían cortado las manos en la cuestión de los recursos y no teníamos más que valernos de cierto tipo de implementos para poder hacer el colegio, para poderlo mantener al colegio, para mantener las estructuras tanto administrativas como la presencia del colegio en ese entonces. Entonces este seminario lo hicimos en Saraguro, que fue muy bien acogido, estuvo aquí inclusive la ministra. Para la clausura del seminario estuvieron el prefecto, el alcalde y una serie de colegas que en definitiva aportamos para que puedan hacerse esto. Y esto generó, este seminario de turismo cultural generó que el turismo cultural se implantó ya en las comunidades rurales de Loja y de la provincia. Tal es el caso, yo tengo una buena amistad con Enrique Luzuriaga. Dice que hasta el día de hoy, Enrique Luzuriaga fue el exalcalde de Saraguro, que hasta el día de hoy se sigue aprovechando esa coyuntura que hubo y esos principios que hubo de poder enfocar lo que significa el turismo cultural. Y en muchas comunidades, en muchos barrios de Saraguro, lo siguen haciendo, lo siguen aportando para poder hacer este tipo de cosas. Entonces son cosas importantes que eso no están escritas, y que este sea el motivo para que estos documentos que en este rato son visibles, estos documentos que se escuchan, puedan ser en algún momento redactados y puestos en valor para poder escribir la historia real del Colegio de Arquitectos. Así es. Y bueno, como siempre lo decimos en este programa, nosotros los invitamos y queremos escuchar de primera mano, de la fuente oficial, toda la información y todo lo que se ha venido viviendo durante estos 50 años que tiene el Colegio de Arquitectos de Loja. Pero dentro de esto también nos comenta usted que en su segundo periodo, que fue del 99 al 2011, usted también fue electo como presidente nacional. Y desde ahí supongo que su labor para lo que es lo del Colegio de Arquitectos también fue importante, de acá, de Loja.
Así es, en el 2009 fui electo nuevamente presidente del Colegio de Arquitectos de Loja y en ese periodo pues tuve la oportunidad de que se me postuló para poder ejercer la presidencia nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Un reto analizado en ese momento por mí, ¿qué se puede hacer? Este es un reto mucho más grande que ser presidente del Colegio de Arquitectos de Loja. Y acepté ese reto. Y en esos periodos pues ya se elegían los presidentes nacionales ya por votación en asamblea. Ya no era como antes que se cogía la rotatividad del colegio. O sea, me correspondía al Colegio de Loja la rotatividad y asumía la rotatividad. Igual el Colegio del Oro, el Colegio de Cuenca, el Colegio de Guayas, les cogía la rueda de la rotatividad. Pero en mi periodo ya tocó hacer la elección por votación. Entonces a esa votación asiste a la Asamblea Nacional, asisten todos los presidentes de los colegios provinciales de todo el país. En ese tiempo asistieron, recuerdo, 21 colegios provinciales y los 21 colegios provinciales ratificaron mi candidatura y me eligieron como presidente nacional. Como digo, fue un reto para mí y ese reto pues lo guardo siempre en mi memoria, en mi corazón, porque fue un motivo muy grande poder asumir una responsabilidad tan grande. Y también me tocó un periodo, lamentablemente así es, o sea, a mí me tocó y me tocó. En mi periodo como presidente nacional, el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, ¿sí?, eliminó la posibilidad de que los colegios provinciales tengan necesariamente que afiliarse a los gremios y contribuir a los gremios para poder ejercer la profesión. O sea, anuló ese decreto. Y la mayoría de los colegios de todo el país, pues, nos vimos en esa encrucijada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, no vamos a tener recursos. Si yo ya había luchado por la cuestión de los recursos en el Colegio de Arquitectos de Loja, me tocó ahora luchar por el Colegio Nacional. Y en el Colegio Nacional nos enfocamos en ver qué es lo que está pasando en el Colegio Nacional. Si ya no vamos a tener recursos de aportes de cada uno de los colegios provinciales, ¿qué va a pasar con el Colegio Nacional? ¿Qué se va a destruir? Entonces, ahí está la colaboración de los demás colegios provinciales que estaban en el directorio mío, decir, no, tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar las posibilidades, tenemos que hacer lo que sea necesario para poder tener el grado de pertenecer a este gremio. Y el Colegio Nacional, yo lo recibí con $500 en la cuenta, $500, el Colegio Nacional, el resto ya se lo habían farreado los anteriores directivos. En viajes, en viáticos, en cosas innecesarias, ya se lo habían farreado. Entonces, ¿cuánto hay en caja al secretario tesorero? Que yo le pedí al arquitecto Jorge Rodríguez que me ayude en la tesorería del colegio. Hay $500 en caja. No nos sirvió absolutamente para nada. Entonces empezamos a trabajar ya con los colegios provinciales. Miren, la situación del Colegio Nacional es esta. Y tenemos que empezar a aportar ya nosotros como colegios provinciales pues unos valores, aunque sea mínimos, para poder mantener las estructuras administrativas del Colegio Nacional. De lo contrario, ¿cómo vamos a hacer? ¿En dónde vamos a quedar? Y como a mí la vida me ha enseñado a aceptar retos y a no esconderme de los retos, sino más bien a afrontar los retos, me tocó ya como presidente nacional, yo pertenecía ya al directorio ejecutivo de la Federación Panamericana de Arquitectos. Al ser presidente nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador, ya tenía el derecho de pertenecer a esta institución. Entonces ya fui convocado a una primera reunión, y esta es una anécdota muy buena que les voy a contar. La primera reunión que me invitaron la Federación Panamericana de Arquitectos, que se llevó a cabo en Foz de Iguazú, en el Brasil, ¿sí?, y en el 2009. Asistí en agosto del 2009, asistí a esa reunión sin conocer a nadie, sin saber de qué se trataba, qué tenía que hacer. Tenía idea de que el Ecuador pertenecía a la federación y que por lo tanto el representante del Ecuador tenía que estar presente en ese organismo. Pues así fue.
y me fui a asistir a la primera reunión. En la reunión de la Federación Panamericana de Arquitectos, cada asamblea de esta organización convoca al país en el cual va a realizar la siguiente reunión del comité ejecutivo. En esta oportunidad había convocado Brasil a esa reunión en Iguazú. Yo estuve ahí presente, ya me ubicaron como el arquitecto presidente del Ecuador, ya me hice amigo de algunos de los referentes de la arquitectura a nivel de Latinoamérica, y en la reunión piden la postulación de cuál será la próxima sede. Entonces, yo pedí la palabra y propuse que sea Ecuador. Me apoyaron. Aprobaron esa solicitud de que sea Ecuador la sede, la próxima sede de la reunión de la federación, y ahora me regreso al Ecuador y a decir que si tengo $500 en caja. ¿Qué vamos a hacer? Cuando llegué y convoqué a una sesión de directorio nacional en Quito, a la cual asistieron los delegados de todos los colegios, digamos, del directorio nacional, les comenté que yo había postulado el nombre de Ecuador para que pueda ser la próxima sede de la reunión de la federación. Entonces los colegas me decían, pero oye, ¿estás loco? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas a postular a Ecuador? ¿De dónde vas a sacar recursos para eso? Recibir a todos los personajes. ¿Cómo vamos a hacer? Mire, la federación tiene un reglamento en el cual el país anfitrión, en este caso Ecuador, o cualquiera de los otros países anfitriones en los cuales se desarrollan este tipo de actividades, tiene que correr con todos los gastos de todos los arquitectos asistentes a esta reunión, con todos los gastos, alojamiento, alimentación y las atenciones necesarias dentro del evento. Ellos únicamente corren con los gastos de su traslado desde su país al Ecuador. Y punto. Entonces eso significaba hacer un presupuesto detallado de cuánto va a costar eso. Y si yo tengo $500 en caja, ¿cómo vamos a hacer? Entonces yo les dije en el directorio ejecutivo nacional de aquí del Ecuador, por favor, ya está aceptada por parte de la federación la postulación de Ecuador para poder ser sede. Y esa sede se la va a hacer el próximo año, en tal fecha. Tenemos tiempo para poder planificar. Por lo menos había un año para poder planificar. Entonces tenemos tiempo para poder planificar, para poder saber a dónde nos vamos. Y ellos me dijeron, ¿y dónde vas a hacer la reunión? En Loja. ¡Wow! Había que aprovechar, ¿no? Entonces yo dije, si estoy de presidente nacional, ¿por qué no postular a mi ciudad para que pueda ese organismo venir a Loja, ¿no?, y tener ese acercamiento con todos los arquitectos lojanos y poder decir a Loja, nosotros estamos presentes como arquitectos a nivel internacional aquí en Loja? ¿Y se hizo aquí en Loja? Así es, eso no está escrito aquí. ¿Sí? Eso fue en el 2000, en el 2010 lo que se hizo la asamblea. Ya. Cuando vine acá a Loja y me reuní con mi directorio ya provincial, les planteé lo mismo que habíamos conversado. Y le pregunté, en ese tiempo Carlitos Villasís estaba de tesorero. Digo, Carlitos, ¿cuánto hay en caja? Y me dijo, $200. No. Pero todos se identificaron con mi proyecto y tú dijeron, no te preocupes, trabajamos. Vamos a lograr. Vamos a sacar adelante esto. Entonces empezamos a abrir, a golpear puertas, Consejo Provincial, Municipio de Loja, Universidad Nacional de Loja, la Casa de la Cultura, las empresas privadas, para exponerles nuestro proyecto, cuál era la finalidad de ese proyecto. Hacer reunir a la nata pura de la arquitectura de América en Loja. Y que vengan arquitectos connotados acá.
Entonces digo, no vamos a desaprovechar la oportunidad en la cual yo ya conocía a algunos de mis amigos, colegas que estaban en Iguazú. Es decir, no voy a desaprovechar la oportunidad para con ellos, en cambio, plantear el otro proyecto. Y plantear el proyecto de hacer el primer seminario internacional de arquitectura que se llamó Loja 2010. Eso no se lo he replicado. Mire, y qué importante, pero mire que, como siempre digo yo, en esta parte de las actividades que ha realizado cada uno de los presidentes, siempre se busca el bien del gremio, en conjunto, en equipo, y porque, como siempre lo digo, usted solito no hubiera hecho nada de eso. No, Más sin embargo, cuando nos reunimos y nos agrupamos, viendo hacia el mismo fin, tenemos maravillosos resultados, porque esto de aquí habría una ventana bastante amplia a los arquitectos de Loja hacia el Ecuador y hacia toda Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo que luego de esta ventana que se nos abre a nosotros, también como ciudad, al momento de ser la sede Loja, ellos podían venir, conocer nuestra ciudad y llevarse un poquito de ella, ¿no? En su historia, en la forma que nosotros queremos ser vistos o reconocidos ante ante el mundo, ¿no? Y no solo Latinoamérica, sino ante el mundo, definitivamente. Entonces, aquí hay un hecho importante que vale recalcar. Como yo estaba en ejercicio ya de la presidencia nacional, correspondía en el mes de marzo hacer la Asamblea Ordinaria Nacional de mitad de periodo. ¿Ya? ¿Ya? En el 2010, yo fui elegido en el 2009, entonces cada año, en el mes de marzo, se realizan las asambleas nacionales. A ver, juntemos este asunto. La reunión de la Federación Panamericana de Arquitectos, ¿sí? Que la realizamos. Comité Ejecutivo de FAPA, ¿sí? Comité Ejecutivo de FAPA, en Loja. Colegio de Arquitectos del Ecuador, FAPA. La Asamblea Nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador y Arquitectura Loja 2010. Y eventos que fueron realizados en nuestra ciudad. Así es. Así es. Entonces los tres eventos los conjugamos en un solo evento macro, de tal manera que la participación de los colegios provinciales y de sus delegados vengan a Loja. Estudiantes de arquitectura estuvieron aquí de la Universidad Técnica, de la Universidad de Cuenca, de la Universidad bueno, estuvieron aquí para poder participar. Y me agrada usted porque usted fue parte de este proyecto. Estoy viendo, ¿Sí? justo me hizo recordar. Increíble. En ese proyecto hicimos, en la reunión de FAPA, yo aproveché la presencia de los colegas arquitectos que vinieron de muchas partes de América y hicimos un proyecto para hacer la regeneración urbana del río Malacatos. Gracias, fue mi proyecto. Y se hicieron talleres en el cual usted consta aquí, Tatiana Pinos. Sí, ¿Sí? Estos talleres se hicieron y estos documentos fueron entregados al alcalde en ese tiempo. Al ingeniero Bailón. El ingeniero Bailón, Así fueron es. entregados para que de alguna manera se pueda el municipio servir, aunque sea de una idea simple, y poder ver cómo se puede mejorar la cuestión estructural de eso. Esos son los aportes de los arquitectos y del gremio hacia la ciudad. Y que han sido aportes que ahora, por ejemplo, en esta revista estuvieron plasmados y que yo veía también que en los documentos del arquitecto Rodrigo Vivar, también se trataba este tema del río Malacatos y creo Sí. que los arquitectos han estado vinculados o preocupados por todos estos aspectos sociales y de arquitectura de la ciudad y poco a poco siempre han tratado de
de darle esta idea al municipio, plasmar las ideas nuestras que se pueden llevar a ejecución, dando una solución viable a nuestra ciudad. Y es verdad, desde la academia, desde el gremio, desde la actividad profesional como cada uno, siempre hemos estado preocupados por esos temas. Y yo digo, como lo mencioné hace un momento, solos no llegamos a ningún lado, pero sin embargo, a través del gremio hemos querido tratar de ser vistos, ser distinguidos en el sentido de que nosotros estamos tratando de dar soluciones. Y yo, bueno, hay esta parte que la hemos mencionado, que lastimosamente la parte política o la voluntad política es un poquito complicado, ¿no? Pero siempre desde sus inicios hasta el día de hoy creo que el aporte del colegio hacia la sociedad, hacia el municipio, hacia las diferentes instituciones que han pedido su apoyo, o hasta a veces sin hacerlo, hemos tratado de dar nuestro granito de arena, y más aún como gremio, ¿no? Y qué bueno saber que Loja en su periodo, mire, usted aprovechó esa coyuntura que tenía usted en su momento para hacer conocer nuestra ciudad y a los arquitectos que estábamos aquí en Loja, ¿no? Y es verdad, yo fui la que expuse esto. No me había acordado de eso. Mira, muchas gracias, me hizo recordar. La cuestión del colegio de hacerse visible ante una sociedad no significa que se haya convertido en un club. El club es una cosa diferente, el concepto de club es otra cosa diferente. Este es un concepto de gremio. Y en el gremio pertenecemos todos, tenemos este grado de pertenencia, de pertenecer a algo. Yo pertenezco al gremio y me enorgullezco y siempre me enorgulleceré de ser un gremialista y parte de esta sociedad de arquitectos. Entonces, eso es independientemente de algunas otras cosas que uno puede haber aportado a la sociedad, lo hemos hecho con el amor y la convicción de que el gremio tiene que hacerse presente en todos los eventos que significan el adelanto para el ser humano y para la sociedad. Recuerdo que en la ejecución, en el transcurso de la reunión de la Federación Panamericana, la Federación tiene una parte de este acercamiento con los países en los cuales dan un premio que se llama el Premio Juan Torres Higueras al mejor profesional arquitecto que lo escoja el colegio, en este caso del país que pertenece, y que pueda ser galardonado en una de las reuniones de la federación. En el caso de aquí de Loja, pues tuvimos la oportunidad de poder galardonarlo al arquitecto se me va. El arquitecto Rubén Moreira, que es el papá del arquitecto Moreira, que fue presidente nacional del colegio hace unos 2 periodos. Fíjese. ¿Sí? A él se lo galardonó con el premio Juan Torres Higuera porque era un profesional que había sido destacado dentro de la arquitectura, un profesional quiteño. Se hizo el auscultamiento entre muchos de los colegios provinciales del país para poder escoger cuál era el personaje ideal al cual se lo tenía que galardonar. Y en esa fecha también se lo galardonó al arquitecto Marcelo Rodríguez Palacios por haber cumplido 50 años de ejercicio profesional aquí en Loja. Entonces fue ese evento en el cual se le hizo esa condecoración a Marcelo Rodríguez, cosa que tampoco uno se puede olvidar. Son cosas que trascienden en la historia y que por lo tanto tienen que dar en algún momento marcadas dentro de lo que significa la historia del Colegio de Arquitectos. Así es, y bueno, y qué importante, como siempre digo, conocer de primera mano toda esta información que es valiosa y de gran importancia para, no solo para nosotros como gremio, no solo nosotros como arquitectos, sino para nuestra ciudad, ¿no? De saber que siempre estamos en pro del desarrollo de la parte urbana, de la parte
social también, porque lo urbano se mezcla con todo esto. Así es. Y bueno, es siempre muy importante estar a la vanguardia, siempre estar presente y buscando las formas de hacernos conocer, hacernos escuchar y que la gente pueda tener información sobre lo que estamos haciendo en Loja, ¿no? Y usted nos ha comentado muchas cosas, pero tal vez existe por ahí alguna anécdota especial que usted diga durante estos periodos, de esto jamás me voy a olvidar. O hay muchas. Si pudiera enunciar muchas de las anécdotas que pasamos durante los periodos de ahí. Esto de buscar recursos para poder mantener el colegio es una anécdota. ¿De dónde vas a sacar? Entonces me dijeron, ¿estás loco? Es una anécdota. Claro, estoy loco, pero los locos también se contagiaron para hacer lo que hicimos. En ese momento donde no había recursos, no habían posibilidades, no había ayuda, lo hicimos como una de las anécdotas. Luego que pasó este periodo de mi primera presidencia del Colegio de Arquitectos del Ecuador, yo continué en el siguiente periodo también ejerciendo la presidencia del Colegio de Arquitectos del Ecuador, pero ya deslindado del Colegio de Arquitectos de Loja, porque ya no me correspondió el periodo del Colegio de Arquitectos de Loja. Entonces, como anécdota les comento que en ese tiempo pues se lo eligió al arquitecto Yamil Burneo, después de mi presidencia, para que sea el presidente del Colegio de Arquitectos de Loja. Entonces, en una reunión del Colegio de Arquitectos del Ecuador, en una reunión de directorio del colegio, pues él fue como presidente del Colegio de Arquitectos de Loja, como anécdota. Entonces ahí estaban todos los directivos del Colegio de Arquitectos del Ecuador, los presidentes del Colegio de Arquitectos del Ecuador que habían sido elegidos ya en ese periodo, para ese periodo. Y Yamil Burneo expresó diciendo que el arquitecto Erazo ya no hace nada aquí porque él ya dejó de ser presidente nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador y que por lo tanto a él le corresponde ser presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Entonces tuvo que ponerlo en su sitio porque quienes le dijeron, no solamente yo, perdóneme arquitecto, pero usted no eligió al presidente nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador. El presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador lo eligió la Asamblea Nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador en el nombre del arquitecto Omar Erazo. Y por lo tanto nosotros ratificamos para que Omar Erazo siga siendo presidente nacional. Ahí se quedó. Esa es una anécdota. Es una muy buena anécdota, porque ¿no? él fue con todas las ínfulas y decir, ahora yo ya quiero ser presidente nacional porque usted ya no le pertenece. No hubo cómo. Luego, en el siguiente periodo que me tocó ejercer ya esa presidencia nacional, tuve la oportunidad de poder seguir asistiendo a los diferentes eventos convocados por la FAPA, y en la cual estábamos trabajando ya en la ejecución, en la elaboración del libro de historia de la RAGA. La RAGA es la Regional de Arquitectos del Grupo Andino. Y peleé hasta que fui electo presidente de la RAGA en el 2012, porque me correspondía como arquitecto y como miembro del directorio, me correspondía ejercer ese derecho. Y así fui electo presidente de la Regional de Arquitectos del Grupo Andino, y con esa dignidad que es de regional, uno asume la vicepresidencia de la federación. O sea, todos los presidentes de las regionales, de los diferentes miembros que conforman las regionales de la FAPA, asumen las vicepresidencias del organismo de la FAPA. Entonces, yo pertenecía pues a la RAGA, pertenecemos porque no hemos salido de ahí. Hay las del Cono Sur, hay los del norte, que son México, Estados Unidos, Canadá, los de Centroamérica, la región del Caribe. O sea, somos 5 regiones. Entonces, cada región elige un presidente de cada región, y cada región asume la vicepresidencia de la región dentro de la FAP. Esas son las dignidades, esas son como se eligen ahí. No es a dedo, ¿no? Se elige por dignidad.
Entonces yo ya terminé mi periodo en el 2013 y asumió la presidencia el arquitecto Ander Guayasamín y a él ya le correspondía ahorita asumir esas dignidades. Y bueno, siempre estos son también meritorios, ¿no? Y cuéntame, arquitecto, dentro de todo este proceso llevado a cabo durante algunos años, ¿usted cuál cree que ha sido o se considera el logro más grande durante estos periodos? Durante mi ejercicio. Exacto. ¿Cuál cree usted que fue el logro que se dice, con esto yo gané mucho? Logros importantes del colegio y en mi ejercicio como presidente es haber posicionado al colegio en el aspecto local de lo que significa ser arquitecto, de lo que significa ser gremio, y lo posicionamos, porque Loja en esos periodos sí se la respetaba, la visión del arquitecto era respetada, nos consultaban, nos entrevistaban, nos llevaban a que opinemos sobre alguna cuestión que estaba pasando en la ciudad. Y el otro punto importante que siempre lo recordaré y que está grabado aquí en estos libros es haber realizado este evento de la Federación, evento que Dios quiera que en algún momento se pueda replicar, porque no es tan fácil conseguir una representación de ese tipo ante un organismo internacional como es la FAPA. Es decir, a la FAPA la traje a Loja, ¿sí? A los arquitectos del Ecuador los traje a Loja, a los conferencistas internacionales los traje a Loja, y aquí hicimos un evento magno que representó a Loja y dio una ventana hacia el mundo de lo que es Loja. Tuvo una mirada diferente, ¿no? Así es. Así es. Y arquitecto, cuénteme, ¿qué valores usted cree que dejó sembrados en las nuevas generaciones de arquitectos? Yo le digo como un comentario particular. Los arquitectos tenemos que tener la convicción de que pertenecemos a una familia que se llama arquitectos, y que esa familia de arquitectos no es que yo no quiero pertenecer al colegio porque el colegio que hace por mí. En algún momento me lo han dicho otros colegas. ¿Y el colegio qué hace por mí? Entonces, ¿por qué tengo que pertenecer? Y yo les replico, ¿y tú qué haces por el colegio? Cuando le preguntes al revés, ¿no? ¿Sí? ¿Y tú qué has hecho por el colegio? ¿Qué has hecho en bien del colegio? Pero cuando se tiene algún problema, dices, es que el colegio no me defiende. ¿Estás inscrito en el colegio? ¿Perteneces al colegio? No, es que no me interesa, entonces no reclames. Si yo no quiero pertenecer a esa familia, ¿por qué estoy reclamando? Sin embargo, dices que sois arquitecto, ya llevas el apellido de arquitecto. El simple hecho de haberme graduado en una facultad de arquitectura de cualquier índole y de cualquier parte, ese apellido ya lo tienes, porque eres, en mi caso, Omar Erazo, arquitecto. ¿Sí? Y si yo le quito el título de arquitecto, entonces ya no soy nada. Entonces, arquitecto, entonces tú perteneces a la familia de arquitectos. Claro que pertenezco a la familia de arquitectos, con mucho honor. Y por lo tanto, tal vez mi mensaje a los arquitectos nuevos, a las nuevas generaciones que llegan y están llegando. Este rato, como dije en un principio, yo soy el arquitecto número 19 de aquí de la lista de arquitectos de Loja. Y en Loja existen ya más de 1000 arquitectos. Y de los 1000 arquitectos, según las estadísticas que yo he visto aquí del colegio, están inscritos creo que 460, algo así. 500. ¿Eh? Tuvimos el agrado de tenerlo al número 500 en las fiestas de nuestro colegio y ahora en octubre. Y bueno, Sí, somos algo escuché. 500, Entonces, pero y necesitamos los otros 500, ¿dónde estamos? ¿Dónde están? Exacto. Entonces, ahí no hay defensa gremial, ¿sí? Ahí no hay defensa de los aranceles profesionales que están publicados. Ahí no hay defensa de los estatutos, de los reglamentos, de las leyes que nos rigen. Porque ni se enteran. La ley de aranceles la publiqué yo en mi periodo como arquitecto, como presidente nacional. Y eso está publicado en el registro oficial. Pero, hacemos caso. Ahora, comentarios, dice, los arquitectos venden la arquitectura a 1.50 del dólar el metro cuadrado de planificación. Entonces yo digo, hay que haber estudiado tanto tiempo para vender como vender papas en el mercado el intelecto que yo he adquirido como profesional. Eso está bien.
Entonces, un mensaje para los colegas arquitectos jóvenes, es decir, no vendamos nuestra profesión porque no somos mercaderes de nuestra profesión. Nosotros somos partícipes de una profesión muy noble, que es la arquitectura, en la cual con la arquitectura nosotros podemos demostrar cuáles son los valores y principios de la vida para poder hacer a base de nuestros proyectos lo que significa vivir. Perfecto. Y ya nos ha dicho casi todo, pero tal vez una invitación a estos arquitectos jóvenes que vean en el colegio esta forma de hacer unión, de hacer fuerza y de, sobre todo una palabra importante, pertenecer. El grado de pertenencia eh, como mensaje para los arquitectos jóvenes es: no podemos nosotros involucrarnos dentro de una sociedad si no tenemos un grado de pertenencia hacia la familia que nos cobija. En este caso, el grado de pertenencia: yo pertenezco a mi gremio, yo pertenezco a un colegio, yo pertenezco a esta sociedad de arquitectos que es universal. Qué lindo saber. Yo soy arquitecto y pertenezco a una sociedad universal integrada por todos los estamentos de la sociedad, desde el Colegio Provincial de Loja hasta la UIA, que es la Unión Internacional de Arquitectos. Sin embargo, en las fiestas del colegio, en el Día Mundial del Arquitecto, se celebra el primer lunes de octubre de cada año a nivel mundial. Ahí sí decimos: ¡Feliz Día, arquitecto! Ahí sí nos sentimos orgullosos de ser arquitectos, pero no tenemos esa convicción de ser pertenecientes a ese gremio de arquitectos para poder dispararnos hacia el futuro. Es decir, yo pertenezco al colegio. Llevar la insignia del colegio en mi pecho, ¿sí? Decir, no, eres arquitecto. Así como lo tienen otros gremios. Y nosotros somos universales. ¿Por qué? Porque la arquitectura es universal. Es muy diferente a otras ramas de formación. ¿Sí? Los médicos son universales porque se preocupan de la cuestión del ser humano, de su bienestar en todos los ámbitos. Entonces tienen conexiones universales para ver cómo está el adelanto de la ciencia en la medicina. No es lo mismo que los abogados. Los abogados tienen sus propias leyes por cada país, ¿sí? Y tienen que aplicar esas leyes en cada país. En cambio que los arquitectos sí somos universales. Porque yo puedo construir en la China, puedo construir en el Japón, puedo traer todo la tecnología que se puede hacer, puedo conocer todas las herramientas que podamos hacer, a tratar de aplicarlas aquí en nuestro país. Pero esa es la universalidad de lo que tenemos que hacer nosotros como arquitectos. Así es. Y con tus palabras yo sigo ratificando de que juntos hacemos mucho, solos no llegamos a ningún lado, no somos escuchados, mientras que si estamos agremiados, si estamos teniendo la misma, viendo hacia el mismo horizonte y teniendo la misma visión, la misma convicción que todos tenemos que tener, podemos llegar a hacer cosas grandes, a formar cosas importantes y a seguir dando nuestros aportes que son relevantes y son importantes para nuestra sociedad. El día de hoy le queremos agradecer muchísimo al arquitecto Omar Erazo por compartir con nosotros sus valiosas memorias de su presidencia y darnos su testimonio y recordarnos que las instituciones son el compromiso de nuestra colectividad y que son el reflejo de la pasión por la profesión y por el servicio a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Sus últimas palabras, arquitecto, antes de despedirnos. Gracias y felicitándolos a ustedes por este programa. Este programa no solamente estos momentos estamos celebrando los 50 años del Colegio de Arquitectos de Loja y por lo tanto están haciendo una visión de la historia de nuestro gremio, pero este espacio tiene que servirnos para poder manejar lo que significa visualizarse como Colegio de Arquitectos ante la sociedad. Es decir, esto es lo que opinan los arquitectos en la sociedad ante toda la barbarie, que discúlpenme, toda la barbarie que está ocurriendo en Loja, aquí en el manejo de la ciudad. Eso no es. Así es. Muchísimas gracias, amigos, y recuerden que esto fue su programa Trazos y Memorias. Los esperamos en una próxima oportunidad con más historias que dan forma a nuestra ciudad y a nuestra arquitectura. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.